ciclo de las pentosas. Este viene a ser un proceso o una vía metabólica en la cual la molécula de glucosa se va a transformar en otro componente que no va a ser utilizado para generar energía. Las características del denominado ciclo de las pentosas viene a ser que se constituye una vía de degradación de la molécula de la glucosa, que se constituye un proceso metabólico clave cuando hablamos del metabolismo celular. Constituye una reacción bioquímica imprescindible para integrar el metabolismo de la glucosa con otras vías metabólicas, ya sea para la obtención de energía o para el proceso de síntesis de la materia orgánica. Aquí vamos a ver que la molécula de glucosa, es decir, aquella que ha sido ingerida a partir del alimento, ya lo habíamos descrito, puede seguir su vía degradativa para formar piruvato y a partir de él energía en forma de ATP cuando lo que requiere nuestro organismo es eso. Puede también almacenarse en nuestro organismo en forma de glucógeno. Y lo que vamos a describir ahora que viene a ser la ruta de las pentosas fosfato o el ciclo de las pentosas, donde se van a generar el NAD fosforilado en estado reducido y la ribosa 5-fosfato como productos del proceso degradativo de esta vía. Entonces, para proceder a la descripción, vamos a decir que la molécula de glucosa en el ciclo de las pentosas se realiza en el citoplasma. Se lleva a cabo en todos aquellos tejidos que poseen o que estructuralmente contienen ácidos grasos o componentes esteroides. Estamos hablando de la glándula mamaria, del tejido adiposo, del testículo, de los ovarios, de aquellos componentes que van a poder intervenir para la generación de determinados compuestos a partir de sustancias esteroideas, por ejemplo, que están a nivel de las glándulas adrenales. Los eritrocitos también se constituyen un componente importante que necesitan el poder reductor para mantener el grupo hemo de la hemoglobina al estado ferroso en aquellos tejidos denominados hematopoyéticos, como por ejemplo tenemos el hígado. Entonces, estos componentes van a actuar para generar las denominadas pentosas. Las reacciones que se llevan a cabo en este proceso denominado ciclo de las pentosas constituyen componentes denominados productos primarios, como ser el NAD fosforilado en estado reducido, que se constituye un componente altamente reductor en el organismo, y la ribosa 5-fosfato, que es necesaria para formar otros compuestos que requiere nuestro organismo, como ser los ácidos nucleicos, la energía en forma de nucleótidos, los nucleótidos que ejercen función de coenzima en nuestro organismo para regular o coadyuvar en el funcionamiento de las vías metabólicas. El ciclo de las pentosas consta de dos etapas. Una fase denominada oxidativa que se caracteriza por ser irreversible, donde se va a producir la oxidación de la glucosa 6-fosfato para generar la pentosa como producto, y también el NAD fosforilado al estado reducido, que constituye uno de los mecanismos por los cuales esta vía denominada ciclo de las pentosas se lleva a cabo. La fase no oxidativa, que tiene carácter reversible, permite la interconversión no oxidativa de los azúcares, ya sean de 3, de 4, de 5, de 6 y hasta de 7 átomos de carbono, para volver a generar la molécula de la glucosa, con lo cual se cerraría el ciclo. Cuando hablamos de las reacciones, entonces vamos a ver aquí que la vía oxidativa va a transformar la glucosa 6-fosfato, que viene a ser el componente activo, hasta la ribulosa 5-fosfato, que vendría a ser la pentosa. Entonces, esta molécula va a ser utilizada por los demás tejidos para generar los componentes que se requieren. Aquellas pentosas que no vayan a ser reutilizadas o utilizadas por los diferentes tejidos van a interactuar entre sí
para constituir lo que vamos a denominar la vía no oxidativa, en el cual se genera nuevamente la molécula de glucosa 6-fosfato, es decir, se cierra el ciclo. Recuerden cuando hablábamos de las vías metabólicas de carácter cíclico, se parte de un componente, se llevan a cabo las reacciones químicas involucradas en esa vía para volver a regenerar, en este caso, la molécula de glucosa fosforilada. Vamos a ir describiendo entonces en qué constituyen las reacciones de cada una de las fases. En el caso de la fase oxidativa, recuerden que el término oxidativo implica degradación, simplificación de la molécula. Aquí, en esta fase, se va a generar por cada molécula de glucosa 2 moléculas del NAD fosforilado en estado reducido y una molécula de la ribulosa 5-fosfato y además, como estamos hablando de una pentosa, la liberación de un átomo de carbono en forma de dióxido de carbono. Para que esto ocurra, se requiere que se lleven a cabo 3 reacciones. La primera, donde se va a oxidar la glucosa 6-fosfato de glucosa 6-fosfato a 6-fosfogluconato. Aquí se va a producir una deshidrogenación. La segunda reacción, donde se va a producir la hidrólisis catalizada por la 6-fosfogluconolactona, donde se genera el 6-fosfogluconato. Y en la tercera reacción, este 6-fosfogluconato se va a descarboxilar para generar la ribulosa 5-fosfato. En esta fase, entonces, vamos a tener como producto el NAD fosforilado en estados reducidos, que va a ser aprovechado por diferentes vías metabólicas. De aquí la importancia del ciclo de las pentosas. Entre ellos tenemos que este NAD va a permitir la síntesis de los ácidos grasos, como ya lo hemos descrito anteriormente. Va a ser también utilizado ampliamente para sintetizar el colesterol, los neurotransmisores, parte de nucleótidos, protegiendo a la célula del estrés oxidativo como componente altamente reductor. Se constituye también el antioxidante más importante de nuestro organismo a nivel de diferentes células, por ejemplo, en el caso del eritrocito, donde produce la reducción del glutatión oxidado, que viene a ser el que va a proteger la integridad de esta célula. Y el citocromo P450 monooxigenasa, que participa en esta vía, donde se puede lograr la reducción de muchos componentes que van a actuar en forma de oxidantes fuertes en nuestro organismo. El otro componente que se constituye el producto de esta fase oxidativa del ciclo de las pentosas, que es la ribosa 5-fosfato, va a ser utilizada para formar nucleótidos, ácidos nucleicos, coenzimas que son utilizadas en diferentes vías oxidativas de nuestro organismo, las moléculas energéticas fundamentalmente expresadas por la formación del ATP y el GTP, y moléculas también que son de carácter de nucleótido que ejercen función de transportadores de componentes que se requieren en diferentes vías metabólicas. La descripción de las reacciones van a ser realizadas por fases. Entonces, habíamos dicho que en la primera fase se va a formar a partir de la glucosa 6-fosfato la ribulosa 5-fosfato. Para esto, la glucosa debe deshidrogenarse, reacción que va a permitir generar el NAD fosforilado en estado reducido, además del proceso de apertura del anillo hexagonal en el cual está constituyendo la glucosa 6-fosfato. Entonces el grupo oxidrido del carbono anomérico de la molécula de la glucosa va a liberar los hidrogeniones generando la 6-fosfogluconolactona. Aquí entonces va a quedar un doble enlace unido al oxígeno que por acción de la lactonasa va a liberar molécula de hidrogenión, con lo cual se produce la apertura del anillo, quedando este átomo de carbono en forma de grupo carboxílico, generando, por lo tanto, el 6-fosfogluconato. Este va a sufrir una nueva deshidrogenación, es decir, va a reducir la característica estructural perdiendo hidrogeniones y átomo de carbono de su estructura en forma de dióxido de carbono para pasar de una estructura de 6 átomos de carbono a una de 5 átomos de carbono, que viene a constituir
la ribulosa 5-fosfato. La fase no oxidativa va a convertir 3 azúcares fosfato de 5 átomos de carbono, recuerden que se ha generado la ribulosa 5-fosfato, para transformar esta estructura en 2 moléculas de 6 átomos de carbono que están fosforiladas y un azúcar de 3 carbonos. Es decir, a partir de la ribulosa, utilizando otras pentosas, van a intercambiar sus átomos de carbono para generar estructura de 6 átomos de carbono como es la fructosa y también el gliceraldehído. Esos vendrían a ser los productos de la vía no oxidativa de la denominada monohexosa fosfato o el ciclo de las pentosas. Esta comprende 4 reacciones. La primera, donde se va a producir la isomerización y la epimerización de la molécula de la ribulosa generada a partir de la degradación de la glucosa 6-fosfato, que viene a ser la ribulosa 5-fosfato. Sobre ella van a actuar 2 enzimas específicas. Si es la isomerasa, entonces la ribulosa, de ser una cetopentosa, va a pasar a una aldopentosa, que vendría a ser la ribosa. En la otra reacción, si la que se activa es una epimerasa, entonces la ribulosa se va a transformar en silulosa. Luego se lleva a cabo una reacción de transcetolización, es decir, va a haber un intercambio de átomos de carbono entre 2 cetosas y aldosas, es decir, entre 2 moléculas de 5 átomos de carbono, una con grupo cetónico y la otra con grupo aldehído, para generar también una nueva aldosa y una nueva cetosa, pero de 3 y de 7 átomos de carbono. Se va a producir por activación de una transaldolasa la transformación de esta aldosa y cetosa de 3 y 7 átomos de carbono en una nueva cetosa y aldosa, pero de 6 átomos de carbono y de 4 átomos de carbono. Aquí se generaría la primera molécula como producto de la vía no oxidativa, que vendría a ser la fructosa 6-fosfato. Esta aldosa de 4 átomos de carbono va a reaccionar a partir de otra reacción de transcetolización con una cetosa de 5 átomos de carbono para generar una cetosa de 6 átomos de carbono y una aldosa de 3 átomos de carbono, regenerando de esta manera la molécula de glucosa 6-fosfato, que vendría a constituirse el componente iniciador del ciclo. Las reacciones de isomerización, donde se produce la interconversión de los azúcares, está catalizado, decíamos, por una isomerasa o una epimerasa. Entonces, esto va a generar, a partir de la ribulosa 5-fosfato, que se produzca el isómero aldónico que viene a ser la ribosa 5-fosfato, y su epímero cetónico, que vendría a ser la silulosa. Entonces tendremos que la ribulosa va a transformar su grupo cetónico en aldehído. Entonces vamos a formar la molécula de ribosa, que se constituye el principal producto de la vía no oxidativa. La silulosa, que vendría a ser una cetopentosa formada aquí, entonces va a permitir la conversión para regenerar la molécula de glucosa 6-fosfato. Aquí tenemos las reacciones que van a permitir esta regeneración. Entonces va a reaccionar una silulosa, es decir, una cetosa, con una aldosa, que vendría a ser la ribosa. Van a intercambiarse átomos de carbono para formar una nueva aldosa, pero en este caso de 3 átomos de carbono, que vendría a ser el gliceraldehído, y la cedoheptulosa de 7 átomos de carbono, que se constituiría la molécula cetónica. Entonces voy a tener una aldosa y una cetosa. Ambas, al igual que sus precursores, van a estar
fosforiladas. Entonces, en el carbono 3 y en el carbono 7. Estas van a volver a interactuar entre sí para transferir átomos de carbono realizados por acción de una transaldolasa para generar la hexosa importante que vendría a ser la fructosa 6-fosfato y la eritrosa 4-fosfato. Tengo una cetosa y una aldosa, pero de 6 y de 4 átomos de carbono. Esta fructosa 6-fosfato viene a constituirse el isómero cetónico de la molécula de glucosa. Por lo tanto, a partir de esta fructosa 6-fosfato, por acción de una isomerasa, una fosfohexosa isomerasa, se va a transformar en glucosa 6-fosfato para regenerar el componente para que de esta manera se cierre el ciclo. Pero me queda un remanente de 4 átomos de carbono. Entonces, esta va a reaccionar con la celulosa que habíamos visto hace un momento. Entonces vamos a tener una cetosa y una aldosa que van a interactuar. Intercambian sus átomos de carbono por acción de una transcetolasa, se reorganizan y regeneran una cetosa de 6 átomos de carbono y una aldosa de 3 átomos de carbono que vendría a ser el gliceraldehído 3-fosfato, que puede ser utilizado para incorporarse en la vía glucolítica y dependiendo del comportamiento o la necesidad de la célula, este gliceraldehído ingresar a la vía gluconeogénica o participar en el proceso de degradación para generar energía. La fructosa 6-fosfato, por acción de la misma isomerasa que decíamos anteriormente, regenera una nueva molécula de glucosa fosforilada a nivel del carbono 6. Entonces, la vía no oxidativa va a partir, decíamos, de si tenemos que en el proceso de degradación vamos a formar de la glucosa 6-fosfato el NAD y la ribulosa. Entonces, la vía no oxidativa va a interconvertir los componentes generados a partir de esta pentosa que vendría a ser la ribosa 5-fosfato y la celulosa para la recuperación de átomos de carbono. A partir de las reacciones que mencionábamos anteriormente, vamos a volver a regenerar la fructosa 6-fosfato, que por acción de la isomerasa genera la fructosa 6-fosfato, y si no se requiere energía, entonces esta puede formar la glucosa libre y almacenarse en forma de glucógeno, como hemos visto anteriormente. Si lo que se requiere entonces es componente energético, entonces veamos que puede participar de la vía glucolítica para degradarse hasta piruvato. Entonces va a depender de las condiciones en las cuales se lleve a cabo el proceso. Por lo tanto, la molécula generada como producto de la fase oxidativa se constituye partiendo de la glucosa activada en forma de glucosa 6-fosfato, la ribulosa 5-fosfato y el NAD fosforilado en estado reducido. En la fase no oxidativa, partiendo de la pentosa, que viene a ser la ribulosa, se genera la ribosa que queríamos nosotros para generar los compuestos que requiere nuestro organismo. Partiendo de una isomerasa y de una epimerasa se generan las dos pentosas que a partir de reacciones donde se intercambian átomos de carbono, voy a tener la formación de una hexosa y de una triosa que vienen a ser intermediarios de la vía metabólica de la molécula de glucosa que hemos visto dependiendo de los requerimientos o necesidades que tenga la célula, entonces estas van a volver a utilizarse ya sea como fuente energética, incorporándose en la vía glucolítica, o para generar glucosa que requieren otros tejidos para ser utilizados por ellos. El proceso se llama vía o ciclo de las pentosas. Tenemos que la glucosa va a ser transformada no para generar energía. Esa viene a ser una de las implicancias importantes en la descripción de este proceso. La glucosa va a degradarse para formar componentes que requiere nuestro organismo.
que vendría a ser la ribosa. Por ejemplo, que se requieran nucleótidos o ácidos nucleicos, entonces va a ser utilizada ahí. Si eso no ocurre, entonces la ribosa va a volver a regenerar a la molécula de glucosa. En este proceso también se forma el NAD fosforilado en estado reducido, que puede ser requerido, por ejemplo, para la síntesis de los ácidos o grasos que van a formar parte de los triacilgliceroles que son importantes en nuestro organismo. El proceso regulatorio va a estar dado a partir de qué es lo que nos necesita nuestro organismo en relación a la molécula de la glucosa como uno de los constituyentes importantes en el proceso metabólico de los carbohidratos. Y habíamos visto de que la glucosa que proviene de la dieta o aquella que se va a formar producto de las reacciones de átomos de carbono que no provienen de carbohidratos, se puede formar la glucosa. Si esta glucosa es requerida por nuestro organismo, se va a activar a glucosa 6-fosfato, que puede, si no se requiere energía, almacenarse en forma de glucógeno. Si se requiere energía, degradarse y poder ser exportada a través de la sangre, llegando a los diferentes tejidos que la requieren como fuente energética. O puede ser que se genere energía en forma de ATP en condiciones aeróbicas o formar las pentosas para participar en otras vías metabólicas. Entonces, dependiendo de lo que requiera nuestro organismo, la glucosa puede seguir diferentes vías. Para el proceso de activación del ciclo de las pentosas, entonces la glucosa va a estar controlada a nivel de su primer paso de oxidación, que va a estar catalizado por la 6-fosfogluconolactona, que viene a ser el componente que va a establecer que la glucosa 6-fosfato ingrese al denominado ciclo de las pentosas. Entonces, uno de los principales reguladores de este proceso se constituye el NAD fosforilado en estado reducido. La provisión del NAD en estado oxidado va a ser uno de los activadores para que esta vía se lleve a cabo. Este va a estar presente siempre y cuando puedan ser utilizados por la célula, el NAD fosforilado en estado reducido, para regenerar el sustrato necesario que vaya a participar en el ciclo de las pentosas. La presencia de gran proporción de NAD fosforilado en estado reducido sin utilizar se va a constituir un inhibidor del ciclo de las pentosas. Por otro lado, también el control va a depender de la disponibilidad de los sustratos que van a ser requeridos en el ciclo de las pentosas. Ese vendría a ser entonces